Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas espirituales. La segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor era explicar todas aquellas cosas que nunca antes tenían un entendimiento. Con la explicación, el entendimiento viene a todos aquellos que fueron escogidos por Dios para poder conocer las cosas del Espíritu y poder ser hijos de Dios. Este es el beneficio más grande que se ha dado de parte de Dios en toda la existencia de la humanidad. Ahora pues tenemos una enseñanza muy importante que se llama su segunda venida y su misterio. Su segunda venida y su misterio. Significa que el misterio de esa segunda venida era conocer, entender las cosas que nunca antes se habían entendido. En la manifestación de Jesús de Nazaret, Él se manifestó como el Cristo y también predicó como el Hijo. Pero las enseñanzas del Hijo no tenían entendimiento. Entonces, en su segunda venida, ahora ya viene con la explicación de lo mismo que Él predicó como Hijo, pero que hace 2000 años no se entendió. Entonces, el misterio es que Cristo fue uno y el que resucitó fue otro. Cristo servía para salvar, para redimir, y el Hijo venía para dar vida, y vida en abundancia, vida eterna. Entonces quiere decir que la doctrina de Cristo fue la que se conoció en el tiempo de Jesús de Nazaret, pero nadie de todos modos entendió. La aparición de Cristo es verdadera. ¿Por qué? Porque lo registra la historia. Pero el entendimiento de lo que Él predicó espiritualmente, nadie lo tenía. Por eso fue que se crearon, se formaron todas las religiones basadas en un conocimiento carnal, basado en el entendimiento que cada uno pudo tener, y de ahí formaron todas las religiones. Por eso usted ve que todas las religiones tienen distintas formas de ver la manifestación de Cristo según la carne. Entonces, por eso fue que se crearon todas esas religiones o todas esas doctrinas. Pero ahora viene una, la del Espíritu, que no tiene ningún parecido con todas las carnales. Por eso lo que hemos leído, en donde Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, de la carne nacieron todas las religiones y todas las costumbres. ¿Por qué? Porque en la carne todo era que tenían que hacer, y lo que tenían que hacer se tenía que ver. En el conocimiento del Espíritu es totalmente distinto, diferente. ¿Por qué? Porque aquí solo los que van a creer son los que han oído. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Entonces significa que cuando viniera el Hijo, entonces era que la humanidad podía creer. Porque cuando vino el Cristo, todos imitaron las actitudes, las acciones de Cristo. Y esto lo vamos a ver a través de lo que está escrito. Vamos a comenzar rápidamente para que no nos tome el tiempo, porque aquí todo lo que nosotros hablamos tiene que estar fundamentado. Pablo le predicó la gracia a los gentiles. Entonces quiere decir que el evangelio que Pablo le predica a los gentiles no era la ley de Moisés, sino que ya era un beneficio basado en la muerte
y resurrección de Jesús de Nazaret o del Cristo. Entonces, cuando termina la labor de salvación de Cristo, entonces se da paso a la manifestación del Hijo. Por eso lo que usted está oyendo hoy en día es la predicación del Hijo. Ahora bien, vamos a ver si esto que yo le estoy hablando está escrito. Vamos a ir rápidamente a lo que está en Gálatas 4:1. En el libro a los Gálatas, en el capítulo 4, del 1 al 7. Entonces aquí vemos todo el proceso de Dios que era a lo largo de un camino. Por eso Jesús comienza predicando hace 2000 años: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto era a través del tiempo, a través de la historia. Y vamos entonces a leer Gálatas 4:1 al 7 y vamos a ver exactamente lo que Pablo escribió hace 2000 años también. Porque Pablo escribió 50 años después de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Vamos a ver entonces lo que dice Gálatas 4, del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo importante de esto que leímos es el proceso. Pero dice que por medio de Cristo nosotros llegamos a ser hijos. Esto dice el último versículo. Lo vamos a leer nuevamente. Dice así: así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiere decir que Cristo fue el medio. Cristo fue el que nos llevó hasta la casa del Padre para que recibiésemos una doctrina también dada por el Hijo, pero que nos muestra al Padre. Entonces, ciertamente, nosotros ahora estamos recibiendo la paternidad. Ahora usted puede decir con toda certeza que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se cumple lo que está escrito. Jesús les dijo a los judíos: si llamó hijos a aquellos a quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada. Quiere decir que todo aquel que recibe la palabra es hijo. Si usted recibe aquí la palabra del Espíritu, usted va a ser hijo. Si no, usted no va a ser hijo por ningún otro medio. La religión no produce hijos de Dios. Ahí todo aquel nace y vive, se muere y no logra ser hijo de Dios. Eso ha pasado durante tantos años en la historia. Ellos celebran, ellos participan, practican, hacen, todos son obras y nunca tiene un conocimiento claro en su mente de lo que es ser un hijo de Dios, un heredero de Dios, un Dios con beneficios de parte del Padre. Entonces, ¿por qué? Porque este misterio de la segunda venida no es para todos, es solo por aquel a quien Dios escoge, a quien Dios llama. Por eso dice allá en Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos también llamó.
y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces quiere decir que esto es un proceso para que se manifiesten los hijos de Dios. Entonces, en esta segunda venida, si usted lo cree, oiga bien, en esta palabra, en esta predicación, usted va a ser un hijo de Dios. Si no cree en esto, no va a poder ser hijo de Dios por ninguna parte, porque esta es la única palabra que produce hijos. Y cuando yo hablo aquí se oye tal vez un poco grosero, pero la verdad es que la verdad no se puede manipular, no se puede endulzar. La verdad es la verdad. Si usted aquí no conoce la doctrina del Padre, usted jamás va a poder ser hijo. Usted puede decir que es hijo, pero de la boca la pueden abrir todos, pero el conocimiento no va a existir. Su mente va a estar vacía, por cuanto esto es un proceso de aprendizaje. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ir entonces rápidamente a ver cuál fue la labor de Cristo para salvar y cuál es la labor del Hijo para dar ese beneficio de poder ser hijo. Entonces vamos a ir a Juan 5:30 al 47. Aquí Jesús habla de su primera venida como el primero, como el camino. Entonces, cuando nosotros vemos que en la primera venida Cristo habló, y por lo que habló, lo clavaron, lo crucificaron. Entonces Él muere y a todos que han creído en Él están muertos, para que tengan la oportunidad, la opción de resucitar como resucitó Él. Esto es un proceso en la doctrina. Entonces vamos a ver, fíjese bien, cuando Jesús de Nazaret habla aquí como Cristo, como Salvador, Él hace énfasis bien claro y dice yo, a mí, mi Padre. Note bien, cuando Él habla del Cristo, cuando Él habla de su labor en carne, cuando Él habla del Hijo, no dice a mí, no dice yo, no dice mi Padre, sino dice el Padre al Hijo, porque no está hablando de su manifestación carnal de hace 2000 años. Entonces aquí sí está hablando de su manifestación carnal, en esto que voy a leer, y note bien, porque esto es el misterio. Aquí dice así, Juan 5:30, no puedo yo, hablando Jesús del Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo, oiga bien, hablando Jesús de Nazaret, y si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Este va a ser el Hijo, no es Él. Ahí lo dice bien claro, otro. La palabra, grábela bien en su mente, lo que significa otro. Entonces dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, porque si no se confunden. Entonces, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo, dice Jesús de Nazaret, tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese,
las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Claro, las obras que él hacía o los milagros daban testimonio que era enviado del Padre, pero no creían a su palabra, solo sabían que él era el enviado del Padre, y como creían a eso, es la manifestación que ve usted de las religiones, lo quieren imitar. Entonces vamos a seguir leyendo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Jesús de Nazaret. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí estaba hablando Jesús de Nazaret. De hecho, nadie le creyó. Él sabía que nadie le creía. Por eso él les decía: ustedes del diente al labio me honran, pero su corazón, su mente no está conmigo. De hecho, alimentó 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y después les dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero ustedes no han entendido mis palabras. Entonces, aquí Jesús de Nazaret hace mención de él. Dice: yo, las cosas que yo hago, las cosas... O sea, pero cuando habla del Hijo, entonces no está hablando de este tiempo, porque esa no era labor de Jesús de Nazaret. Esa no era la labor del Cristo. ¿Por qué? Porque el que resucitó es otro. Oiga bien, el que traía otra función, el que podía resucitar. Dice: si uno resucitó, luego todos resucitaron con él. Entonces vamos a ver si esto en realidad es cierto. Primera a los Corintios 15, 19 y 20. Dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, nunca vamos a resucitar de los muertos. Nos vamos a quedar muertos para siempre. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Quiere decir que el que resucitó de los muertos es otro. Vamos a ir rápidamente a Romanos 7:4. Romanos 7:4 dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, quiere decir que cuando viniera el Hijo va a ser el otro. Jesús dijo allá: otro va a dar testimonio de mí. Y el mismo Cristo, el mismo Jesús de Nazaret dijo: cuando Él venga no hablará por su propia cuenta,
sino hablará todo lo que oyere del Padre y os lo hará saber. O sea que venía una segunda vez. Y esa es hoy. Por eso ahora nosotros vemos claramente que cuando solo se quedan en Cristo, quedan muertos. No resucitan, porque se resucita por medio de un conocimiento, por un entendimiento, para que usted pueda ser un hijo de Dios con beneficios. Ahora note, cuando Jesús mismo hace 2000 años hablaba del Hijo. Entonces ya no dice yo, ya no dice mi testimonio, ya no dice a mí no me creéis, ya no dice nada como en la presencia de Él hace 2000 años. Vamos a ir entonces a Juan 5, del 19 al 29. Entonces dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí está hablando del Hijo, y está hablando Cristo hace 2000 años, pero no dice yo, no dice a mí, sino aquí está hablando de otra manifestación. Entonces dice, lo voy a repetir: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Quiere decir que Jesús está hablando de otro, no está hablando de Él. Nota bien cada versículo que le estoy leyendo, ahí está el misterio. Vamos con el número 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Si no dijera Jesús, sino yo a los que quiero doy vida. Pero no está hablando de la manifestación del Cristo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él dice, así también el Hijo, no dice yo soy. Entonces dice el 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Está hablando de otro. Lo tengo que repetir y diga usted qué pensará él, que nosotros no somos inteligentes. No, es necesario, porque usted puede ser muy inteligente, pero otro le cuesta entenderlo. Entonces, quiere decir que la palabra es generalizada. Entonces dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Quiere decir que el Hijo, Él va a tener honra, tanto del Padre como de la iglesia. ¿Por qué? Porque está haciendo la labor correcta. Pero unos le van a llamar mentiroso, los que no creen a esta palabra, los que no creen a este beneficio. Entonces dice, de cierto os digo, hablando Jesús de Nazaret nuevamente, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ahí sí está hablando Él, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Porque cuando viniera el Hijo, iba a hablar de la palabra del Cristo, de Jesús de Nazaret. Por eso dice aquí Jesús ya, oiga bien, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, porque hay una sola palabra, cuando venga el Hijo, lo que va a traer es el entendimiento. Eso es bien sencillo. ¿Por qué? Porque el Hijo no habla otra cosa. Dice, Él no hablará por su propia cuenta. Él hablará todo lo que oyere del Padre. ¿Qué es lo que oyó del Padre? Lo que dijo Jesús.
Entonces dice así: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No dice oirán mi voz, oirán la voz del Hijo de Dios, porque este Hijo les va a dar el entendimiento por medio de la voz, para que ese entendimiento llegue a todos los que van a ser herederos, a todos los que son hijos. Por eso entonces se van a manifestar todos los hijos de Dios. Dice que la creación gime hasta que sean manifestados los hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo se van a manifestar los hijos de Dios? Cuando venga la doctrina, cuando venga esta palabra. En otras enseñanzas vamos a ver eso, donde dice que la creación gime hasta que sean manifestados los hijos de Dios, los que van a ser coherederos juntamente con Cristo. Entonces dice: oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Porque el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Cómo tiene el Padre vida en sí mismo? En la base doctrinal, en la doctrina, en la enseñanza. Entonces así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué es darle al Hijo tener vida en sí mismo? Darle el entendimiento, para que el Hijo venga a entender claramente cómo es que es hijo de Dios. ¿Cómo yo llegué a saber que soy hijo de Dios? Por el entendimiento. Y no lo dio José Luis de Jesús, si no todos hubieran entendido en la gracia. De hecho, después de la muerte de José Luis de Jesús, apareció el Ministerio Internacional de la Transformación, que lo predicó Emilio Gramajo. Yo le daba las enseñanzas para que él las predicara, pero ahí tampoco estaba el entendimiento ni la revelación de la resurrección de los muertos. Entonces yo le doy certeza de eso, porque yo fui el que hice las enseñanzas que Emilio predicó. Pero después, por razón de que así tenía que ser, Emilio tomó su lugar y yo el mío. Y a mí me revela Dios ahora cómo se resucitan los muertos y cómo obtienen vida eterna. A través de un entendimiento, a través de una doctrina, que de hecho fue la que no aceptaron los demás en el Ministerio de la Transformación. Porque ahí sintieron que era dura esta palabra. Y de hecho la palabra es dura cuando no hay entendimiento, cuando no hay un llamado. Entonces, seguimos. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, que ¿sabe usted lo que es hacer juicio? Hacer juicio es dividir. O sea, este es culpable, este es inocente. Juicio es tomar una determinación acertada. Este es blanco, esto es negro. Este tiene la verdad, este tiene la mentira. Eso es hacer juicio. Lo voy a repetir. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Porque la palabra viene para todos. Y se manifiestan los que van a señalar esto, los que van a criticar esto, los que van a emitir juicio y decir que esto es falso, que es mentira, que no sirve, como todos emitieron juicio en el tiempo de Jesús de Nazaret. ¿Por qué todos emitieron juicio? Porque lo mataron. Todos estaban de acuerdo que era un mentiroso, que no era la verdad de Dios, que él era falso, y eso le costó ir a la cruz. Entonces ahora tenemos claro que el que murió fue uno y el que resucitó de los muertos es otro. O sea, el que resucitó de los muertos es el que hoy le está dando esta palabra
donde nosotros vamos a recibir todos los beneficios. Así pues, para mí ha sido un verdadero privilegio estar delante de lo que Dios más ama, como es su iglesia, y darle los beneficios de la herencia, que son el propósito del Padre. Será hasta una próxima oportunidad y nos despedimos como siempre. Bendecidos con toda bendición.